Dios bendiga en sobremanera poderosa, rica, abundante y especial a toda nuestra hermosa audiencia que nuevamente está aquí con nosotros en otro programa más de Palabra, Gloria y Poder. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila y queremos decirle que para nosotros es más que un placer el que usted pueda estar nuevamente aquí en nuestro programa y hoy bajo un tema más que interesante que ya mismo vamos a discutir o del cual pues vamos a hablar. Les recordamos a los hermanos que nos sintonizan, bueno, usted puede accesar a nuestra página en el internet, nuestras páginas www.miguelsanchezavila.com y www.miguelsanchezavila.org. Ahí usted pues puede encontrar un poquito más de información sobre nuestro ministerio, nuestro material evangelístico, y también les recordamos que estamos en las redes sociales, estamos tanto en Facebook como en Twitter, Facebook o Twitter. Usted puede ver el link o los links directos, tanto el link para Twitter y el link para Facebook, para que pues si usted no nos ha añadido, pues nos pueda añadir. En el caso de Twitter, www.twitter.com/SánchezAvila, y en el caso de Facebook, nuestra página pública, www.facebook.com/MiguelSánchezAvila.org. Y hoy, bajo nuestro programa, bajo el título de Posesiones y Opresión en videojuegos, queremos que usted nos acompañe hoy en nuestro programa, en donde tenemos este tema tan especial, podemos decir bien de la actualidad, sobre todo referente al tipo de juegos de videos que pues en su mayoría está saliendo. Y con esto yo quiero ser bien claro en lo que pues venimos a traer nuestro programa. Nosotros no somos extremistas, ni decimos que todo es del diablo, ni que todo es satánico, pero nosotros lo que nos queremos enfocar es en hacer peso a realidades existentes y a lo que es el caso, ¿verdad?, bien obvio de la guerra espiritual. Nosotros no somos, ¿verdad?, pues en el caso de otra gente que quizás aparte en su plano muy personal, le dicen a todos que todo es del diablo y que todo es malo y que todo es satánico. No, aquí es a lo que verdaderamente es. Y pues obviamente nosotros no estamos aquí para decir que los juegos de video son del diablo y que todo es diabólico y de que todo eso es obra de Satán. No, nada de eso. Pero sí hay juegos que en su contenido tienen contenido ocultista, y queremos, además de ciertos y determinados juegos, no todos, pues para que usted vea casos en la vida real y también ver que a veces lo que necesariamente también pues es malo, pues el ser humano lo hace malo cuando todo viene a ser un exceso, ¿verdad?, que obviamente pues viene a ser perjudicial para específicamente los niños. Y queremos que usted pues hoy en nuestro programa vea casos terribles, verídicos, ¿verdad?, en los cuales pues queremos compartir. Y pues usted sabe cómo somos en nuestro programa, nosotros nos gusta mostrar todo sin censura, ser bien franco y que usted vea la realidad de las cosas. Por eso pues inicialmente nosotros pues queremos decir en nuestro programa, no es lo mismo una persona que esté oprimida a una persona que esté endemoniada. Les recuerdo, no es lo mismo una persona que esté oprimida a una persona que esté endemoniada. Pero de eso ya mismo vamos a estar hablando en nuestro programa hoy a medida de que vayamos pues tocando este tema. Y como ya pues hablamos al comienzo de nuestro programa, hoy nuestro programa bajo el título Posesiones y Opresión en videojuegos. Así que acompáñenos en nuestro programa hoy y queremos que usted pues nos ayude a ver las siguientes imágenes que pues obviamente nos hablan un poco de nuestra sociedad moderna, pues en el caso de los niños. Vamos a ver por aquí, ¿verdad?, pues, que nos habla un poco, pues esto de los videojuegos, pues es algo normal en los más pequeños. Y pues en este caso, pues ya yéndonos a lo que nos dicen los especialistas, pues es obvio que estas consolas de videojuegos pueden convertirse en una forma de entretenimiento para la mente, pero es obviamente que su uso excesivo, y escuche, no estamos diciendo que esto es del diablo ni que es pecado. Lo que queremos tocar primeramente de forma inicial en nuestro programa es que el uso excesivo, escuche bien lo que le estamos diciendo, el uso excesivo de estos juegos de video pueden convertirse en una forma de entrenamiento para la mente. Bueno, por lo menos en su uso normal puede convertirse en una forma de entrenamiento para la mente, pero en su uso excesivo puede conducir a graves problemas de salud que son fáciles de prevenir
Y esto no es que lo digo yo, esto es que lo dicen los expertos. Entonces, las compañías diseñadoras de videojuegos son conscientes de que al crear algo que contenga un elemento que sea adictivo, sus ventas van a aumentar de forma considerable. O sea, los niños se dedican a intentar pasar de nivel y esto les hace interactuar de manera, por así decirlo, desmesurada con estos dispositivos. Hay algunos casos en que los niños han llegado a perder la dimensión de la realidad y del tiempo como consecuencia de tener los mandos, o sea, esos controles en sus manos, pues más de lo debido. Entonces, todos sabemos que este tipo de entretenimiento va a generar grandes problemas en la salud infantil cuando es en exceso, pero si se utiliza con precaución, se pueden obtener en este caso grandes beneficios. O sea, hay que poner peso a las cosas. Entonces, todos sabemos, pues en este caso, por lo menos los que hemos leído y hemos buscado un poco de información sobre lo que es la opinión de los expertos, ya que pues las ventajas no son los que más destacan en los videojuegos, pero es verdad que los niños pueden llegar a agudizar la actividad deductiva, ¿verdad? Por poner un ejemplo, o sea, se estimula la lógica, la agudeza visual y se desarrolla también una mayor rapidez en los actos, por así decirlo, estos actos que son reflejos, según pues dicen algunos especialistas, ¿verdad?, en pediatría. Entonces, hay que decir que las facultades que se consiguen gracias a un uso controlado de los aparatos electrónicos, pues son sobre todo de coordinación ojo-mano, de razonamiento lógico y de capacidad de decisión, y que pues además el niño podría también ser capaz de trabajar mejor en equipo y de enfrentarse a los retos. Ahora, lo que queremos pues resaltar y hablar de algunas cositas es el caso, ¿verdad?, de los riesgos, que a pesar pues de estas posibles ventajas, lo que da más que hablar son los riesgos que pueden provocar los videojuegos cuando es su uso indebido. O sea, según especialistas, la adicción a los juegos virtuales hace que los niños desechen otro tipo de actividades como lo es la actividad física. Entonces, lo que más escasea entre la población infantil de la sociedad actual precisamente es esto. Entonces, pues lo que vemos aquí es que hay poca actividad física en los colegios y menos aún en las casas. Todavía peor, muchos creyentes sin saber leer y estudiar la Biblia, porque obviamente pues la Biblia hay que conocerla. A mí no me vengan con la excusa de que es que Dios levantó a hombres sin letras y por eso yo no voy a estudiar la Biblia, porque en la cultura judía la Torá se conocía a los 12 años, ya se tenía más o menos un conocimiento, pero hoy en día dicen que en algunos círculos cristianos, que hacer ejercicio es pecado, pero no es pecado entonces comer cuanta fritura y cuanta cosa que dañan la salud. Entonces a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces también este es el problema que sucede con los colegios y aún hasta en iglesias. Entonces los niños no juegan en los parques, ya no hacen más de 2 o 3 horas semanales de ejercicio, y entonces pues esta tendencia a lo que se llama sedentarismo, o sea, no hacer actividades físicas, y a la obesidad en la infancia es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan estos niños que son adictos a los videojuegos. Y en este caso pues queremos enfatizar esta parte, o sea, ellos evitan al máximo cualquier tipo de actividad al aire libre por su interés principal en sencillamente pues jugar este determinado juego de video. Entonces, según los especialistas, pues se están dando numerosos casos de obesidad infantil, y el asunto es que esto produce alteraciones cardiovasculares que inicialmente pueden no verse, pero que pueden llegar a provocar, escuche, infartos de miocardio en la edad adulta joven. Infartos del miocardio en la edad adulta joven, o sea que es algo progresivo. Entonces, en muchas ocasiones los niños tienen insomnio porque utilizan de forma exagerada estos videojuegos, o sea, podemos decir las videoconsolas con los determinados juegos. Además, si son utilizadas antes de la hora de dormir de forma excesiva, pues producen alteraciones del sueño, tanto en su estructura como en la conciliación del mismo. O sea, bueno,
es obvio que esto va a afectar el rendimiento escolar, va a afectar la habilidad emocional y sobre todo pues en esto va a afectar también pues de forma obvia las relaciones familiares. Entonces pues la salud mental también se deteriora por el uso desmedido de este tipo de tecnología. Pues el asunto es que si no existen límites, escuche bien, si no existen límites y si no hay límites, puede intensificarse la posibilidad de que los niños enfrenten un mayor aislamiento social. O sea, lo que queremos que usted vea aquí es que existen los límites, no se puede cruzar la barrera del límite. Ah, pero es que al nene le gusta y yo no se lo quiero. Bueno, pero entonces, ¿quién es el padre de la familia? ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿En la casa manda el nene o manda usted? ¿Manda el niño o manda usted? O sea, el rol de padre es una autoridad y de madre, ¿verdad? Una autoridad que Dios le ha dado a usted para que usted, pues obviamente, vele por el bienestar de sus hijos y usted ponga la autoridad. Entonces, esto de la ansiedad, la irritabilidad y la ira son otros de los síntomas que van a señalar una posible acción a este uso desmedido de dispositivos electrónicos, porque es que el niño se va a pegar tanto a ello que pues el que le diga, mira, haz la tarea, tienes que estudiar, ayúdame en esto, ayúdame acá, pues entonces ¿qué hace? Pues viene y se irrita. Entonces pues ahí usted ve que ya hay un problema. Entonces lo que dicen los expertos es que al tener un estímulo permanente que crea una gran adicción, se pierde el contacto social y hay niños que no tienen la facilidad para relacionarse con los demás y encuentran en este tipo de entretenimiento un incentivo para ello. Entonces, es para que usted poco a poco nos vaya acompañando en nuestro programa a lo que queremos llegar. Siempre es bueno conocer los riesgos de la salud que corren, pues obviamente los pequeños de la casa y sobre todo a la hora de jugar, un momento clave, ¿verdad?, de lo que podemos hablar en su día a día. Lo que yo recomiendo también acá a los padres, además de prevenir el uso excesivo de juegos de video en sus niños, pues es también que usted vea qué tipo de juego de video es el que le está pidiendo, porque es que como venimos diciendo acá, a los medios no les interesa, o sea, a las compañías no les interesa que su hijo esté pegado de un televisor, ¿verdad?, todas las horas y que tenga bajo rendimiento académico, con tal de vender su producto y de que sea adictivo y de que se siga comprando. Entonces, ¿a quién sí le va a interesar? Bueno, se supone que usted. Y entonces, usted también tiene que ver qué tipo de juego de video usted le está comprando. Hoy en día, estos juegos de delincuencia, estos juegos, ¿verdad?, de extremada violencia, y no solo eso, también de contenido ocultista, se están cada vez más, podemos decir, proliferando, o sea, en un grado competitivo bastante fuerte, que pues sencillamente, como venimos diciendo, pues al medio secular lo que le importa en realidad, pues obviamente en este caso, es que se venda el producto. Entonces, recientemente salió un juego del cual pues ha habido por ahí un testimonio corriendo por la internet, que inclusive pues hasta un joven cristiano en Brasil compró este juego. Luego él mismo explicó, bueno, ya este caso sería en el idioma portugués, grabó un video, lo subió a la internet y él explicó y habló sobre este juego que pues él, este juego de video muy conocido, muy popular, pues él se había puesto a jugarlo y que desde que lo había jugado pues comenzó a sentir cierta opresión y comenzó a sentir ciertas cosas y él grababa su testimonio, ¿verdad?, en la internet. Y entonces, pues, luego de grabar ese testimonio, rompió el juego, ¿verdad?, en la grabación. Y pues, yo quiero que usted me acompañe a ver, bueno, este es el juego, el caso de Mortal Kombat X. No es la primera vez que en el campo de guerra espiritual, podemos decirlo así, ¿verdad?, para describirlo más, gente cristiana han sentido un tipo de malicia con este juego, sobre todo con los que están saliendo ahora, porque si en el tiempo de antes, por lo menos en los 90, lo que diríamos los early 90s, o sea, los tempranos años 90 que comenzó a salir Mortal Kombat, bueno, por lo menos en este caso
no era tanto como es ahora, y sin embargo en su tiempo era considerado un juego bien violento. Pero el asunto son personajes adicionales que se han ido metiendo allí, que son sencillamente nombres específicos de ídolos y de demonios. Entonces ahí viene a haber un problema cuando los niños o los jóvenes lo juegan. Este video de este joven que rompía este juego desapareció por completo de la internet. Bueno, era un joven evangélico que él pues afirmaba estar atormentado supuestamente por una fuerza diabólica luego de jugar ese juego. Y él dice que tenía mucho miedo y pasó 3 días sin poder dormir. Ahora, según el joven, el miedo se apoderó de él después de haber jugado por horas este juego de video. Entonces dice él que después vino un espíritu maligno a su casa y él comenzó a tener miedo dentro de su propia casa y comenzó a salir por la noche cuando iba a la cocina, ¿verdad? En este caso, a buscar agua, o cuando subía las escaleras sentía que había inclusive alguien detrás de mí. Eso pues es lo que él decía. Entonces, él dice, según pues lo que dice este testimonio, que este juego como que fue consagrado de una manera diferente y que tiene como que un espíritu maligno distinto. Bueno, yo ahí le estoy hablando un poco sobre el testimonio, pero lo que yo quiero ya irme directo, ¿verdad? En el caso de este juego de Mortal Kombat X, es uno de los personajes que salió, bueno, ya había salido en uno de los juegos anteriores a Mortal Kombat. Pues obviamente uno de los juegos un poco más viejitos de ellos. Y este nombre es el nombre de un personaje que se llama precisamente Moloch, que si usted no sabe, hasta en la misma Biblia sale pues obviamente ese nombre. Moloch es uno de estos jefes de Mortal Kombat que es reconocido por una supuesta grandeza y brutalidad, y precisamente es el nombre de un dios de los amonitas que era el dios del sacrificio de los recién nacidos. Por lo menos ahí usted lo puede ver, ¿verdad? Cómo se presenta, ¿verdad? En el caso de Mortal Kombat. Y precisamente ya si mencionamos a la Biblia, en Levítico 20, 1 al 2, Dios prohíbe a Israel el culto a este Dios. Pues obviamente que lo iba a prohibir si era el Dios del sacrificio infantil. Los amonitas le sacrificaban los niños a este Dios pagano, y ni siquiera por los hombres piadosos de Dios se atrevían a mencionar el nombre de esta cosa, por así decirlo. Entonces, mire lo que dice Levítico 21 al 2, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi nombre. Entonces, esta es una versión, es para que ustedes vean comparación, una versión de este dios pagano Moloch. Bueno, habían varias versiones, y bueno, en el caso de este dios pagano Moloch, él era un ídolo al cual se le daba pues obviamente la apariencia de un ser híbrido, o sea, era mitad hombre y mitad buey. Era esculpido en su totalidad de bronce, y los sacerdotes lo rellenaban de productos que eran inflamables, lo calentaban hasta que se pusiese al rojo vivo, y en sus manos extendidas, que a veces se pegaban al suelo, les arrojaban los bebés recién nacidos que morían carbonizados inmediatamente a hacer el contacto. Había otra versión, que es esa que usted puede ver ahí, en el cual pues a los recién nacidos se les dejaba caer en un horno frente a Moloch. Y el caso es que millares de niños amonitas murieron de esta forma, ya que este ídolo pertenecía a este pueblo. El nombre de Moloch en hebreo significa rey, y también se le conocía como Molet o Milcom, el dios del fuego, por carbonizar a los bebés, y el dios de la venganza por los hombres piadosos. O sea, prohibido y condenado por Dios, que siempre repudió los sacrificios humanos. Y para hablar un poco de la Biblia, pues en el caso de esto de los sacrificios humanos, la única forma en donde, o la única parte en la Biblia donde Dios exige un sacrificio humano fue al padre Abraham, o sea, fue al patriarca Abraham del pueblo de Israel, en donde le exigió que le sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa,
pero después él lo impidió porque él lo que quería era probar a Abraham, pero no era que Dios quería un sacrificio humano. ¿Quién es el único que exige los sacrificios humanos? Dios no exige sacrificios humanos, sino, podemos decirlo en otro contexto, de sacrificar nuestra vida en entrega hacia Él para servirle. Pero el que pide los sacrificios humanos para muerte es el mismo enemigo. Entonces, un personaje basado en un juego de video con el mismo nombre que tiene que ver con un dios pagano que obviamente tenía que ver con el sacrificio de los recién nacidos. Y a veces hay gente que dicen que paganismo y satanismo no es lo mismo. Perdóneme, pero usted tiene que abrir los ojos para que usted vea que es el mismo diablo con la cola cambiada. Es exactamente lo mismo, porque en el satanismo los sacrificios humanos se exigen y también se hacen sacrificios humanos de niños. Pero esto es inclusive hasta de bebé. ¿Qué eran los que hacían los amonitas? Bueno, venía el falso profeta amonita o el falso adorador de este dios pagano Milcom o Moloch, y sencillamente si elegían a una mujer que quedaba embarazada de una determinada pareja, ellos bien felices de que el niño siguiera creciendo y gestándose ahí en el vientre de su mamá, para que después cuando naciera, pues obviamente se lo sacrificaran a Moloch. Mire qué cultura tan impía. Lo impactante del caso, ¿de dónde sale esta cultura de los amonitas? Y con esto yo le quiero pues dar a entender a usted para que vea qué es lo que sale de tanta corrupción, de tanta depravación, sencillamente. Bueno, yo quiero que usted me acompañe a buscar en la palabra y vamos a Génesis. Génesis capítulo 19 y específicamente Génesis capítulo 19, específicamente en los versículos, vamos a buscar por aquí, en los versículos 30, mire esto: cuando Lot y sus hijas salen escapando de Sodoma y Gomorra, esas perversas ciudades, que la Biblia especifica bien claro cuál era el pecado que había allí, principal, cuando vienen y quieren hasta violar a los ángeles que tenían apariencia de varón. Bueno, sale Lot, salen sus hijas, su esposa se volvió estatua de sal porque miró hacia atrás cuando las ciudades eran consumidas. Pero el versículo 30 dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvieron miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Si seguimos leyendo ahí en el capítulo 19 en Génesis, versículo 30 en adelante, bueno, ahora del 31 en adelante nos dice: entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Dice: dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella y cuando se levantó. Yo soy bien claro aquí para la gente que a veces no entienden la Biblia. El que en la Biblia se narren determinados hechos que no diga específicamente Dios condena esto, no quiere decir que Dios lo favorezca, porque obviamente si nos está hablando de un pecado incestuoso, es obviamente que pues obviamente Dios no iba a aprobar esto. Mire la mentalidad que había en estas jóvenes de venirse a llegar a su padre. ¿Y de dónde les vino a ella esta idea y esta ocurrencia? Porque supuestamente no había un varón que les iba a dejar descendencia. De Sodoma y Gomorra. Pon una sola manzana podrida con las demás buenas, todas se van a podrir. Y este era el razonamiento que había en ella, totalmente podrido. Entonces, una se llega a su padre y duerme con él una noche, pecado de incesto. Viene la otra y hace lo mismo y duerme con su padre, ¿verdad?, la otra noche. De estas dos mujeres, pues, vienen, o sea, y nacen a cada uno un hijo. Y en el caso, pues, de la Biblia es clara. Mire esto y mire lo que dice más adelante. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Versículo 36, capítulo 19 de Génesis. Versículo 36, capítulo 19 de Génesis. Dice, y vamos a leer hasta el 38. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy.
La menor también dio a luz a un hijo y llamó su nombre Benami, el cual es parte de los amonitas hasta hoy. Y los amonitas eran los que veneraban, adoraban y obviamente tenían como dios a Moloc, el dios del sacrificio infantil. Ahora, en el caso de los moabitas, ellos tenían una versión de Baal, de una región en Moab, llamada Peor, y el ídolo pagano se llamaba Baal Peor, el ídolo de los pecados sexuales. Terrible, pero es para que usted vea específicamente dónde se origina todo esto. Entonces, viendo estas imágenes nuevamente, ¿verdad? Pues obviamente sobre este juego, en el caso de Moloc, usted tiene que preguntarse a qué le está abriendo las puertas eso ahí. Mire los orígenes cuando Lot escapa con sus dos hijas de Sodoma y Gomorra, y estas dos hijas, cada una noche lo emborracha, y mire lo que sale de un pecado incestuoso. Los moabitas y los amonitas, grandes enemigos del pueblo de Israel, que vienen y precisamente tienen dioses paganos en los que pues es una cultura, viene a ser una cultura totalmente corrompida. Entonces, ¿qué puede desatarse en la esfera espiritual cuando yo juego un juego donde uno de sus personajes es el dios del sacrificio infantil? Ahora viene la pregunta: ¿quiénes son los que tienen tantos deseos por los juegos de video? Porque nosotros cuando somos adultos, y yo confieso, a mí me encanta, me gustan pues algunos juegos de video, pero obviamente no tenemos el mismo tiempo, y en esta edad la realidad es que no tenemos tanto la misma pasión por jugar un jueguito de video que cuando somos niños. Entonces, un niño, un joven jugando un juego con un Dios que es del sacrificio infantil. Imagínese usted, ¿qué se puede desatar en el campo espiritual con esto? Cosas terribles. Y lo que usted puede ver ahí son imágenes exactas de cómo es representado en fuerzas malignas el caso de este dios pagano Moloc. Porque obviamente lo que es esto, pues obviamente lo que podemos decir es que es una fuerza maligna. Y yo aclaro, ¿verdad?, en esto del campo de la guerra espiritual, si yo puedo hablar o menciono, por ejemplo, el demonio de celo, o si yo digo, por ejemplo, el demonio de envidia o el demonio de chisme, yo lo puedo decir así, pero es que el caso es que recuerde que los demonios antes tenían su nombre original, igual que lo tuvo Lucifer, que hoy en día se conoce como Satanás. Hoy en día cada uno de esos demonios pues son conocidos con nombres diferentes antes de su caída, pero que tenían su nombre original. Nosotros no conocemos los nombres originales de esos demonios, pero el asunto es que cuando el ser humano, escúcheme bien esto, porque esto es bien importante, cuando el ser humano abre una determinada puerta al enemigo, se activan fuerzas malignas, y estos demonios con nombres que no conocemos están asignados para atacar al ser humano. Puede ser llamado demonio de celo, pero ese no es su nombre original, sino que es el trabajo que el enemigo le ha asignado a él para precisamente venir y perturbar y hacer la obra del maligno. Entonces, si yo ato, por ejemplo, el demonio de Moloc, no es que ya se echó fuera y se acabó el demonio de Moloc. Lo que pasa es que en este caso, de acuerdo a determinadas formas de actuar pues del ser humano, unas fuerzas malignas se van a activar asignadas por el reino de las tinieblas. O sea que no es que haya un solo demonito con este nombre, sino que es la personificación que viene desde tiempos antiguos, cuando le sacrificaban los bebés de los recién nacidos a estas potestades paganas, que no es un solo demonito, no, son fuerzas malignas que se activan y son identificables por nosotros en su forma de obrar o en su forma de hacer las determinadas cosas que hacen, como enemigos que podemos decir que son de la humanidad. Pero la realidad es que un nombre específico, bueno, yo no me sé los nombres de esos demonios,
pero si se menciona y se reprende como el demonio de su determinada forma de proceder o de hacer, pues obviamente es efectivo, porque en el nombre de Jesús todo es efectivo. No tiene que conocer usted el nombre del demonio específico, pero la realidad es que hoy en día es que se conocen y se identifican por la forma en la que actúan, y son potestades, o sea, demonios de rango mayor por encima de otros de rango menor que actúan. Bueno, como en el caso de Sodoma y Gomorra, que ahí pues en este caso pues lo podemos ver cuando esta gente quieren allegarse sexualmente a ángeles con apariencia de varón. Esos son sencillamente títeres del enemigo. Tímido, inteligente e introvertido. Así ha sido descrito Adam Lanza, el joven de 20 años que tras asesinar a su madre, robó sus armas y se dirigió a una escuela en Newtown, Connecticut, donde mató a 27 personas, en su mayoría niños. Hoy se conoce que el delgado y solitario jovencito lucía tan vulnerable que en su momento el director de su escuela vigilaba que no fuera víctima de acoso, y que sus padres siempre estuvieron muy involucrados en su vida, pero que se habían divorciado en el 2009, y desde que su padre se había vuelto a casar, Adam se negaba a verlo. El joven era un asiduo jugador de videojuegos violentos, y su madre, quien era fanática de las armas, lo llevaba a sus prácticas de tiro. Sin embargo, es normal que un niño reaccione violento por no tener acceso a un videojuego o los denominados juegos en línea. Надо выключить? Нет! Да. Нет! На обмеження Сашко реагує протестом. Выключай. Нет! И не кричи, пожалуйста. Стала! Не кричи. Не выключу! Значит, я выключаю. Ма! Я сейчас выключу. Мама, да выключай! Какая же ты дура! Пошла ты! Я буду устраивать слезы. Мам, хотя бы La mayoría de los niños tienden a ser niños violentos y agresivos, porque todos los juegos, aún podríamos decir un 90% de los videojuegos, son de competencia, son de actos agresivos, criminales, y si yo quiero matar, golpear, ganar, entonces todas esas conductas hacen que el niño o el adolescente tienden a tener conductas violentas y agresivas. No, la Biblia nos presenta de un padre de familia que le llevó a su único hijo, ¿no? Prácticamente podemos decir un hijo consentido, le llevó a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ya que ese niño era poseído, tomado por un espíritu inmundo, que había oportunidades que lo tiraba al fuego, en otras oportunidades lo tiraba al agua, ¿no? Y lo dejaba totalmente inconsciente. Entonces, los niños pueden llegar a ser poseídos por obra de demonios. A los videojugadores no les interesa esta polémica. Su objetivo es muy sencillo, quieren ganar la competición. Creo que simplemente es un mito inventado por las personas. Nadie imagina qué pasó por la mente de José Rabadán para presuntamente matar a toda su familia. En la soledad de su dormitorio, el chaval de 16 años jugaba con su videoconsola y emulaba a su héroe Squall, este muñeco con una personalidad muy definida. Y esto provoca agresividad, y así por el estilo. En realidad ese absurdo es un mito, por los padres que dicen, oh, mi hijo pasa horas frente a la computadora. Según la investigación, José desenfundó su espada samurái para sembrar de sangre su domicilio y se ensañó con su padre, con su madre, con su hermana de 9 años. El móvil parece inexplicable, quizá algo que salió de su interior, influido por los videojuegos y que le impulsó a protagonizar una macabra aventura. Los estragos que causa este tipo de entretenimiento son normales. Muchos jóvenes han fallecido porque lo virtual se convierte en real en la mente del jugador. Esto ocasiona que cada personaje ficticio sea imitado por los menores. Un joven de 16 años ha sido asesinado después de una discusión por un videojuego. Sí, ha ocurrido en Elche, en Alicante. La víctima estaba jugando a la consola con sus amigos, todos menores de edad, cuando
uno de ellos le agarró por el cuello. Las causas de la muerte se están investigando, pero todo apunta a que ha fallecido asfixiado. Si el niño desde el principio está preparado para apuñalar a alguien, no hay que culpar de esto al videojuego. El caso realmente horroriza. Este menor de solo 13 años es el principal sospechoso de 4 macabros asesinatos. Las víctimas, su madre, padre, abuela y tía. La policía tiene múltiples pistas para pensar que el niño fue el autor del homicidio, porque se encontró un video de él vagando la madrugada del crimen. Se sabe que al día siguiente fue al colegio y luego de eso llegó a su casa donde estaban los cuerpos y se suicidó con un disparo en la cabeza. Podemos observar que el trasfondo de los videojuegos no es lo que aparenta ser. Detrás de cada personaje diseñado para matar, se esconde una influencia satánica que a simple vista no se nota, pero lamentablemente destruye al jugador. Detrás de todo esto, digamos, el autor de todas estas cosas es, digamos, Satanás, ¿no? El que opera en la mente de las personas, que no temen a Dios, que no buscan a Dios, y que hacen pactos con los demonios, que se inspiran a poder transmitir a través de los videojuegos estos actos de mortandad tan malignas para implantar en el corazón de los niños, ¿no? De los niños, de los adolescentes y hasta de los adultos. Apágala, por favor. No. No es bueno para ti. Te dije cállate, idiota. Como lo describe la Sagrada Escritura en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así se demuestra en estos juegos, que camuflajeados en una ficción o un pasatiempo más, capta la atención del menor y se convierte en una droga virtual para el jugador, expuesto a cometer cualquier acto inhumano. Tienen 12 años. Y apuñalaron en 19 ocasiones a una de sus amigas. Dijeron que un personaje creado en la internet les ordenó a asesinar a la otra niña de también 12 años. Se trata del personaje llamado Slenderman. Fue llevado a la web y a los videojuegos al estilo de la bruja de Blair. En la web fue insertado digitalmente en fotografías. Su idea era cometer el crimen para que Slenderman no se apoderara de ellas y esconderse después en el bosque, en la mansión de este personaje. Slenderman está siendo culpado por inspirar un intento de asesinato después de que una mujer fue atacada por su hija de 13 años de edad en Hamilton, Ohio. Ella dijo que los escritos de su hija eran cada vez más y más oscuros y contenían referencias al personaje de ficción Slenderman. La niña de 13 años de edad apuñaló en el rostro, cuello y la espalda a su propia madre. Ella era otra persona durante ese ataque, dijo la madre. Como padre de familia tenemos que tener mucho cuidado, aún con un celular que podemos darle a nuestros hijos. Peor, yo creo que un videojuego no es el regalo más hermoso que usted puede darle a su hijo. Todo empezó cuando cumplió los 7 años. Le dio sobre todo por los juegos de estrategia y de rol. Solía pasar entre 6 y 12 horas al día frente al ordenador, a veces incluso más. Me sentaba el viernes a las 2 y no me levantaba hasta el domingo a las 8 de la tarde. Sus notas empeoraron de forma alarmante. Cuando se dio cuenta intentó dejarlo, pero no pudo solo. Sin lugar a duda que el maligno pretende destruir a la niñez y por ende la familia, con esta ola de violencia que visita muchos hogares, creando un caos en los padres que no saben qué hacer con hijos desobedientes y adictos a los videojuegos. Mientras tanto, las empresas seguirán creando juegos violentos para incrementar sus ingresos. En los últimos 10 años hemos recorrido un camino increíble. Fue realmente un enorme avance, tanto en lo que se refiere a la tecnología como a las posibilidades y experiencias que ofrecemos a la gente. Por lo tanto, es difícil contrarrestar estas escenas que están al alcance de todos, así que la responsabilidad de los padres es supervisar las actividades diarias que realizan sus hijos frente al ordenador antes de que el enemigo desbarate a los menores.